Buenos días, ¿cómo están? En nombre de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, queremos darle la más cordial bienvenida esta mañana a la charla que hemos denominado Estrategia y Compliance. Cuando hablar el mismo idioma hace la diferencia. Nos alegra contar mucho con su presencia en este espacio de reflexión y aprendizaje que busca personalmente conectar dos ámbitos fundamentales, no solo lo académico, sino la parte sostenible y ético que tiene que ver en cualquier organización y lo hemos unido en la estrategia empresarial y en el compliance. Como facultad creemos firmemente en la formación académica, pero también para nosotros es muy importante seguir concientizando y hablando de temas que tengan que ver con la integridad, la responsabilidad y una visión estratégica. Esta mañana queremos presentarle a nuestra expositora, que es un orgullo tenerla con nosotros nuevamente, Tamara Agnic, ingeniera comercial de la Universidad de Santiago, cuenta con un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, una amplia trayectoria en el mundo público y privado. Es directora de empresas, actualmente directora de Codelco, presidenta de Ticolabora y directora académica de nuestros diplomados en implementación y gestión del compliance con perspectiva ESG. Agradecemos sinceramente, Tamara, esta mañana que puedas compartir con nosotros desde tu experiencia, tu conocimiento, sobre todo en este ámbito. Así que junto a Rosita te damos la más cordial bienvenida esta mañana. Bueno, muchas gracias, Miriam, y muy buenos días a todos los que nos están acompañando. Para mí siempre es un placer y un gusto, un agrado poder compartir estas temáticas que a mí por lo menos me apasionan. Y al menos cada vez que tenemos estos encuentros, trato de hacerlo lo más relajado posible, porque como tú bien dijiste, Miriam, la idea es conectar el ámbito académico con el día a día. Y las cosas en la empresa no son siempre demasiado formales, sino que parte de las culturas organizacionales tiene que ver también con esos espacios de informalidad donde se terminan asentando las estrategias que definen las organizaciones. Entonces, esta mañana, como tú bien dijiste, Miriam, quisimos abordar un tema que hemos estado observando hace mucho rato. Que hay como una especie de desconexión entre el mundo estratégico, en el mundo que trata de apañar y empujar el crecimiento de las organizaciones con algunas herramientas que desde el ámbito de la gestión, al parecer, se han vuelto cada vez más pesadas para las empresas y poco incorporadas desde mi punto de vista en las estrategias organizacionales. Entonces, para guiar esta conversación, yo tengo una presentación que la voy a compartir. Como les digo, siempre mi idea es hacer una conversación lo más amena posible. Si es que ustedes van teniendo preguntas, si es que van teniendo dudas, vayan dejándolas en el chat. Si es que hay alguna que Miriam crea que me puede interrumpir porque está en el momento justo en que voy, por favor, Miriam, tú le das nomás, como menciono, a mí para nada me complica que vayamos tratando de hacer un diálogo dentro de la medida de lo posible en este formato que hemos diseñado. Por supuesto. Em, bueno, como también les mencionaba Miriam, estas charlas o estas exposiciones, estas conversaciones, las hacemos en el marco de un programa que hemos diseñado, ya vamos a ir en la cuarta versión, que es el Diplomado de Implementación y Gestión de Compliance con Perspectiva ESG. ¿Y por qué lo menciono ahora? Porque mucho de lo que yo tuve en la cabeza para proponerle a la Facultad de Administración y Economía tener un diplomado que juntara la sostenibilidad con el compliance tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día en la mañana, porque hay una desconexión de ambas cosas, de la estrategia y el compliance, y para qué decir con el mundo de la sostenibilidad. A veces sí de reconocer que en los últimos años me he ido encontrando con más buenos ejemplos, todavía no demasiado masivos,
pero sí con buenos ejemplos de empresas que han emprendido el camino de mirar esto como un todo y no por vías separadas. Entonces, hoy día le quisimos dar este título más atractivo, pero que se enmarca dentro de lo que es también este diplomado, que como les mencionaba, la facultad eh, apañó, o la facultad como que me puso oreja de este sueño que yo tenía de empezar a juntar estos mundos que a veces parecen diferentes. Y eh, hoy día vamos a hablar de cuando hablar específicamente el mismo idioma hace la diferencia. ¿M? Es decir, cuando tanto la estrategia, el compliance y el mundo de la sostenibilidad terminamos hablando en un lenguaje similar. ¿M? Pero cuando solamente hablamos en eh, frecuencia de no, ley 20.393, no, ODS, no, y totalmente desconectado de la estrategia, por supuesto que la sinergia nos empieza a jugar un flaco favor. ¿Y por qué mencionamos que el mismo idioma? Porque necesitamos romper este mito que el compliance se ha visto como un freno para el desarrollo legítimo de los negocios dentro del mundo privado. ¿Ah? Y tenemos que ser capaces de redescubrirlo como un motor estratégico. Y para eso también necesitamos desprejuiciarnos de qué es lo que es el compliance y por qué, y eso es mi aspiración, que después de esta conversación de la mañana, em, podamos decir con todas sus letras y de manera muy firme que no hay ninguna diferencia entre el objetivo que pretende conseguir un buen compliance y con las estrategias organizacionales, ¿ah? Sino que todo lo contrario. Y es que hoy día, ya hace rato, tenemos claro que el mundo cambió. El mundo cambió no solamente porque tenemos hoy día inteligencia artificial que nos permite, no sé, hacer cosas en un tiempo muchísimo más reducido o acceder a conocimiento que antes no teníamos. No, no me refiero solamente a ese cambio de contexto, sino que hay una evolución de la actividad empresarial como que se ha ido dando a una velocidad eh, que obviamente apalancado por este contexto de la revolución tecnológica, en fin, por supuesto que es mucho más rápido. Y hay cambios de paradigma que nos empujan a hacer los negocios de una manera distinta. No sé, hace 50 años, a principios del 900, en la época de la revolución industrial, por ejemplo, las empresas que en ese minuto estaban legitimadas por la sociedad, se dedicaban a producir y sería, y no le preguntaban a nadie a su alrededor. Hoy día eso lo vemos como prácticamente imposible, con todo el contexto de los ojos que la actividad empresarial tiene encima, vigilando, resguardando de la manera como se ejerce esta, insisto, legítima actividad empresarial, por supuesto que lo hace mucho más em, algunos podrían decir más complejo. Yo creo, a mí por lo menos me gusta decir, lo hace mucho más desafiante y por lo tanto mucho más entretenido. Y aquí hay cambios de paradigmas en la manera de hacer negocios donde antes les mencionaba, las empresas se miraban hacia adentro, con poca conexión hacia el mundo exterior. En cambio, hoy día estos cambios de paradigma obligan a las empresas a estar en permanente comunicación y conexión con sus distintos grupos de interés. ¿M? Antes uno hablaba del grupo de interés, eran los accionistas y los clientes, y sería. ¿Cierto? En la época, por lo menos, en que yo estudié en la universidad, en la década de los 80, era, no, el cliente al centro, ¿y para qué? Para rentar a los accionistas. Hoy día no es que el accionista haya dejado de ser importante y que el cliente lo tengamos que meter al bolsillo, para nada, pero así como le tenemos que seguir dando la misma importancia al cliente y a la rentabilización de los accionistas y a los dueños de la empresa, necesitamos también entrar en un diálogo muchísimo más fluido con, por ejemplo,
nuestros vecinos, con, por ejemplo, los reguladores, con las comunidades, dependiendo del tipo de negocio del cual estemos hablando. En fin, hay la opinión pública, la prensa, el Twitter, todo eso son complejidades que no podemos negar su existencia. Y como no podemos negar su existencia, obviamente tenemos que internalizarlo. ¿Dónde? Tenemos que internalizarlo en la estrategia, en considerar estas particularidades para definir la manera como queremos hacer crecer nuestro negocio o nuestra empresa. Y hoy día, con este entorno más consciente, más complejo a la vez, se ha relevado la importancia que tiene eh, que las empresas tengan una conducta de mayor responsabilidad para con la sociedad y también dentro de su propia frontera. Es decir, el compromiso de las empresas en la sociedad, como hacen las cosas puertas adentro, pero también el compromiso de estas empresas para todo lo que les rodea, es decir, con la sociedad. Y por eso es que hoy día a las empresas se les trata como ciudadanos corporativos que tienen derechos, que tienen obligaciones, que necesitan estar conectados, que necesitan no solamente cumplir las leyes, sino que manejarse en un ámbito de integridad y ética que lo hagan ganarse a este ciudadano corporativo la legitimidad social que requiere para hacer lo que sabe hacer con tranquilidad y en paz. ¿Mm? Es tanto así que hoy día las empresas son consideradas ciudadanos corporativos que incluso tenemos cada vez en los distintos países legislaciones que apuntan a una responsabilidad legal. En Chile tenemos responsabilidad penal para las personas jurídicas, responsabilidad penal para las empresas. Que el estándar internacional diga que esto tiene que ser penal. En Chile lo acomodamos a nuestra institucionalidad que es hoy día en el ámbito penal, pero a lo que apunta los estándares internacionales es que en el mundo entero las corporaciones, las empresas sean considerados como verdaderos ciudadanos, con derechos, obligaciones y que por lo tanto, si en algún minuto meten la pata, cometen algún error o si derechamente cometen algún acto ilícito, por supuesto que eso tenga una consecuencia y no pase absolutamente colado, como decimos acá en Chile, sino que esto tenga su consecuencia. Y no solamente que tenga la consecuencia cuando hay, por ejemplo, eh, una voluntad expresa de cometer un delito de parte de una organización, sino que también cuando no hay la acción suficiente para velar que esta organización, este ciudadano, no sea utilizado para cometer algún acto ilícito. ¿M? Y eso es, en definitiva, el compliance. ¿M? Fíjense que recién ahora le pongo nombre, eso es el compliance. El tener las herramientas y las estructuras internas que reflejen la responsabilidad de una organización para con la sociedad y dentro de sus propias fronteras, es decir, con su propia estructura. Em, y esto lo que precisamente apunta es a que tratemos de recuperar, en el caso de aquellas actividades que la han perdido, o de mantener en aquellas empresas donde la reputación hoy día puede estar pendiendo de un hilo por la desconfianza de los distintos grupos de interés que nos observan. ¿Ah? Entonces, en este mundo, que ya les mencionaba hace un instante, que se ha ido complejizando, uno de los ingredientes que a mi juicio más difícil hace el poder conciliar todas las variables dentro de la organización es la desconfianza que prima.
¿ah? Eh, Desconfiamos de todo. Desconfiamos de que la fórmula de la Coca-Cola no sea, no sé, cancerígena. Desconfiamos de que quien está ejerciendo una eh, actividad empresarial, cualquiera sea, que lo estén haciendo correctamente. ¿Ah? Entonces, en este mundo donde prima la desconfianza, donde hay cambios de paradigma, tiene que llevarnos a modificar eh, la manera como nos estamos comunicando hacia el exterior y también con nuestros propios trabajadores de que estamos haciendo las cosas correctamente. ¿Mm? ¿Para qué? Para lo que les decía hace un momento, mantener la confianza o recuperar la confianza que en algunos sectores ya está totalmente perdida. Y para eso es el compliance. Y veamos, ¿qué es lo que es la estrategia? ¿Ah? Ya que estamos hoy día hablando de estrategia con compliance, cómo pegoteamos estas dos cosas, cómo las hacemos conversar. Bueno, una definición sencilla de lo que es la estrategia empresarial, a mi juicio podríamos ponerla en el enfoque, la dirección y el enfoque. La estrategia empresarial define la dirección, para dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer. Em, y en este sentido, el rumbo que le queremos dar a una organización em, para lograr esos objetivos de largo plazo, ¿ah? Para lograr la permanencia en el largo plazo, lo que hoy día uno también puede asociar a la concepción de un desarrollo económico sostenible, por ejemplo, que no es otra cosa que darle esta proyección a las organizaciones sin perder lo que es la empresa hoy. Desarrollo económico hoy sí, pero sin afectar el desarrollo económico del futuro. ¿M? Y las estrategias empresariales, por supuesto que tienen que tener estas consideraciones a la vista para poder darle esa proyección a largo plazo a las organizaciones desde una concepción estratégica. ¿Ah? Planificación y toma de decisiones. La estrategia implica sí o sí planificar. Planificar cómo se van a hacer las cosas. Y bueno, planificar cómo se van a hacer las cosas no podría hacerse si no se hace con el compliance tomado de la mano, del brazo, del cuello, de acá. Porque mientras más unido esté esta manera como vamos a hacer las cosas, apegado a la integridad, apegado al hacer lo correcto, apegado a no solamente a la norma, que eso es lo mínimo, la ley es como el piso, es un estándar bien básico, sino que hacer las cosas correctamente, bueno, esa planificación, si es que partimos desde el origen haciendo una planificación con consideración a estos contextos, por supuesto que el impacto podría llegar a ser de muchísimo más largo plazo. ¿M? Y competencia en el mercado. Siempre la definición estratégica de las empresas tiene que tener a la vista a los competidores. Y una buena estrategia permite a la organización competir en buena lid, competir eficazmente en el mercado, sin coludirse, sin hacer prácticas depredadoras, en fin. Es decir, esas cosas que son como casi de cajón, pero también competir colaborando. ¿M? Que son estos cambios de paradigma que les mencionaba hace un momento. En la década de los 80, colaborar con el competidor era casi un sacrilegio. ¿M? Hoy día, sacrilegio podría ser no colaborar para, por ejemplo, llegar a resolver desafíos de sociedad que son comunes para competidores de, el mismo mercado. ¿Ah? Y eso no significa que nuestra estrategia va a ser peor, todo lo contrario. La estrategia va a ser mucho más sostenible si es que encontramos estos espacios de resolución de temáticas comunes con nuestros propios competidores y con otros stakeholders, en fin, sino que menciono a los competidores porque es algo más evidente que en el pasado eran como que los puentes estaban absolutamente cortados. Hoy día no. Hoy día tenemos que ser capaces dentro de las empresas
de tender esos puentes, de fortalecer estos puentes, de pavimentar estos puentes, no solamente con nuestros clientes, sino que con todos los grupos de interés que nos rodean, incluyendo los competidores. ¿Mm? Y entonces, si bien ya se los he mencionado en varias ocasiones, pongámosle un poquito de borde. ¿De qué hablamos cuando hablamos de compliance? Compliance, como también ya se los mencioné, no es solamente cumplir leyes, porque eso es como lo obvio, es como lo básico, es como lo mínimo. ¿Ah? Cumplir con las leyes es como con nuestro deber no más cumplimos, ¿cierto? Pero el compliance, al ser más amplio que el cumplimiento de la sola legislación o de la sola norma, el compliance no es otra cosa, a mi juicio, que hacer lo correcto de una manera sostenida en el tiempo, protegiendo la integridad y la legitimidad de la organización. ¿Mm? Y esta legitimidad de la organización también, como ya les mencioné, la vamos a conseguir si es que logramos que todos nuestros grupos de interés nos den la licencia social para operar. ¿Mm? Es decir, mantengan o recuperemos la confianza o desconfianza en caso de que la hayamos perdido, ¿cierto? Em, y hacer lo correcto, que a mi juicio eso resume de manera bastante simple la idea esencial, lo que está detrás del compliance, la filosofía base, que a veces parece muy sencillo, parece obvio, parece elemental, pero sabemos que en la práctica no es a veces tan fácil identificar qué es hacer lo correcto, porque las líneas a veces son débiles. Hay dilemas a los cuales nos enfrentamos donde el hacer lo correcto a veces no es tan claro. ¿Por qué? Porque así como la mayoría de las cosas evoluciona en la vida, partí hablando de la inteligencia artificial, en fin, cómo nos ha revolucionado la manera como hacemos cosas bastante simples. Bueno, la ética también evoluciona. La ética personal evoluciona y para qué decir, la ética empresarial también evoluciona. Y en ese proceso de crecimiento, donde nos empiezan a doler los huesos, donde empiezan a crujir las estructuras, por supuesto que no es tan simple a veces desafectarnos de estos paradigmas que hemos cargado por tantos años. Y un ejemplo tal vez doloroso a mi juicio, pero que sirve para ejemplificar, en la época en que la esclavitud estaba legitimada incluso socialmente, no lo veíamos como incorrecto, ¿cierto? Entonces, cosas que en el pasado las organizaciones las veían como normales, a veces tenemos que entrar a alguna crisis para darnos cuenta que tal vez lo estábamos haciendo mal. Y necesitamos hacer esos cambios. Pero si es que llevamos esto de hacer lo correcto, correctamente y por las razones correctas al ámbito del compliance, no podríamos sino decir, bueno, si es que queremos conseguir esta estrategia sostenible en el tiempo, que las organizaciones se mantengan en el tiempo, entonces cuando hablamos de compliance, no podríamos sino estar pensando en una buena estrategia. ¿Mm? Tamara, Y ahí lo... hay Sí, algunas preguntas. Han ido surgiendo ahora y te quería aprovechar de si vamos dialogando un poco con la audiencia. Por ejemplo, Giselle te pregunta directamente que si es correcto que este tema de compliance sea un pilar estratégico dice, sea un pilar estratégico dentro de la estrategia, el compliance en conjunto. Mira, a ver, dice, te lo voy a leer tal cual. ¿Te parece Mm. correcto que esté como pilar estratégico dentro de la estrategia el compliance en su conjunto con ESG? Mm. Depende, porque muchas veces un pilar puede ser también
y depende mucho de la cultura organizacional, ¿ah? Depende mucho de cómo estas temáticas se tratan internamente. ¿Por qué? Porque a veces, si es que lo consideramos un pilar, se tiende a aislar, como que se empiezan a replicar las cosas. Pero si es que hemos logrado dentro de la organización realmente que los pilares estratégicos sean transversales a todo el quehacer, entonces me hace todo el sentido. ¿Mm? Pero esto no es por decreto, estos son de nuevo evoluciones, ¿ah? Y que mucho tiene que ver con este título que estoy poniendo acá, que es el compliance y el gobierno corporativo. ¿Qué tienen que ver? Esto, pues, de cómo, en qué etapa de la evolución de nuestro gobierno corporativo estamos, que nos permite, por ejemplo, instalar como pilar estratégico el hacer lo correcto. Pero si es que pretendemos instalar como pilar estratégico el compliance y todavía lo concebimos como hacerlo legal, entonces de poco nos va a servir. ¿Ah? Espero haber resuelto la duda de Giselle. ¿Tienes alguna otra pregunta, Sí, Miriam? mira, y Rosa San Martín también preguntaba ¿a qué se refiere que la ética evoluciona? Yo creo que está relacionado con lo que Mm, estabas mencionando recién. exactamente. Sí. Cuando los seres humanos somos capaces de hacer distinciones que en el pasado no hacíamos, por supuesto que nuestra concepción ética de ciertas cosas cambia. Lo que les mencionaba recién, por ejemplo, en la época de la esclavitud, muchas personas, o sea, la mayoría de los seres humanos no se lo cuestionaban. Un grupito pequeño empezó a darse cuenta, hizo la distinción, se pegó el alcachofazo de que no era correcto tener esclavos, ¿ah? Abusar de seres humanos. Pero recuerden que en algún minuto las personas de raza negra no eran consideradas prácticamente humanos. Y eso es horroroso. Pero lo vemos hoy. Pero en la época de la esclavitud no se veía tan así. Entonces, cuando las empresas hacen también ciertas distinciones que en el pasado no las hacían, también empuja a que la ética empresarial y nuestra propia ética también evolucione. Y va evolucionando en la medida que somos capaces de hacer distinciones que en el pasado no hacíamos. ¿Mm? Como cuando, por ejemplo, creíamos que el mundo era plano y ni siquiera nos cuestionábamos. Y aquí me encanta una frase de Aristóteles, ¿ah? Que como del 300 y algo antes de Cristo, que Aristóteles se mandó una frase no menor que nos decía, los machos tienen más dientes que las hembras. ¿Y qué tiene que ver eso con la ética? Mucho. ¿Por qué? Porque lo dimos por cierto y no lo cuestionamos. Hasta que, como 2000 años después, alguien de manera revolucionaria dijo, ¿será verdad esto que nos dijo Aristóteles y que hemos pasado milenios creyendo que es verdad que los hombres tienen más dientes que las mujeres? ¿Y por qué no hacemos algo revolucionario y contamos los dientes? Y oh sorpresa, tenemos la misma cantidad de dientes. ¿No? Hicimos la distinción y por lo tanto, desde el minuto en que hicimos la distinción, así como Aristóteles nos estuvo engañados, y no es que lo haya hecho de mala onda Aristóteles, sino que eran consideraciones distintas en ese minuto. Lo mismo que nosotras las mujeres, Miriam, tú y yo somos mujeres. Al menos yo ya estoy viejita y créanme que las condiciones en las que uno se desempeñaba profesionalmente hace 30 años no son las mismas distinciones que tenemos hoy. O sea, hace 30 años efectivamente había una convicción casi transversal de que las mujeres estábamos limitadas a ciertas cosas. Hoy día, afortunadamente, hemos sido capaces de ir evolucionando como especie, como seres humanos, y haciendo esta distinción que, por supuesto, hacen también que modifiquemos nuestra propia perspectiva ética de la vida. Lo mismo le pasa a las empresas.
Las empresas en el pasado no eran conscientes que contaminar era malo, o que contaminar, echar humo negro al aire, podía poner en peligro la extinción de la vida humana y del planeta. Hoy día la verdad es que yo creo que todavía existen unos pocos, pero afortunadamente los menos. No, y con esto, lo que tú mencionas también, y lo menciona Rosa San Martín también, es cómo superar estas barreras y esta resistencia cultural, que tiene un poco que ver, Ujú. tú has dicho, cómo ha ido evolucionando todo, pero también cómo vamos avanzando en este camino. ¿Cómo vamos avanzando? Sí, no es fácil y yo les puedo anticipar que bajo ningún punto de vista se hace de manera autoritaria. ¿Ah? Bajo ningún punto de vista se impone por reglamento. No, son también em, dinámicas en las que tenemos que ser capaces de convencer al otro en buena lid, porque el otro no es que lo esté haciendo de perverso, sino que de verdad hay veces que el otro no ve lo mismo que veo yo. Entonces tenemos que buscar el espacio. ¿M? Y para eso están las herramientas, para eso están los diplomados y para eso está nuestro diplomado, pues Miriam, de implementación y gestión del compliance con perspectiva de sostenibilidad, donde le sacamos esta camisa de fuerza que a mi juicio se le ha querido poner a veces al compliance, de que es pura norma, de que es andar persiguiendo a los otros casi con el chicote, con el látigo, te portaste mal, reglazo. No, no es eso, Concientizando no y es eso. educando, entonces, exactamente, Concientizando y cuando educando. somos capaces de conciliar todos estos desafíos en una sola gran cosa. ¿Y dónde se concilia? En la estrategia. ¿Mm? En- Entonces, sigamos un poquito avanzando de qué es lo que tiene que ver el compliance con el gobierno corporativo. Por supuesto que tiene que ver, porque si es que el gobierno corporativo eh, no existe o no hay una conexión, no hay compliance efectivo. El gobierno corporativo define quién decide, es quien decide, cómo decide y a quién rinde cuenta. Y el compliance ayuda a que esas decisiones se tomen dentro del marco ético, legal, que como les decía es el piso, y sostenible, es decir, que le dé esta proyección a la propia estrategia. Y el directorio y la alta administración son los primeros responsables del compliance. Cuando hay un divorcio entre, por ejemplo, lo que está pensando el directorio que hace el compliance, estamos con una alerta roja. Porque cuando el directorio cree que el compliance es de relegarlo a un auditor, relegarlo al abogado, relegarlo, ahí estamos en un problema. Pero cuando el directorio, y aquí engancho con la pregunta que nos hacía Giselle, ya es capaz de concebir esta totalidad y de juntar las distintas variables y pues puede poner como pilar estratégico el hacer lo correcto correctamente y por lo tanto impregnar la estrategia de compliance, entonces significa que estamos en una etapa superior de evolución dentro de la organización. ¿Mm? Em, y la importancia de ambos en el negocio. El compliance sólido, por supuesto que en primer lugar protege a la empresa, de nuevo, de lo básico, de los riesgos legales. Pero qué duda cabe que termina protegiendo de todos aquellos riesgos que no tienen que ver muchas veces con el incumplir una ley, sino que significa protegerlo también de los impactos reputacionales que dicen relación, por ejemplo, con comportamientos que ya no se condicen con lo que aspira la sociedad, porque la sociedad va evolucionando más rápido que la legislación y cada vez más rápido. ¿Mm? Entonces, si es que nos quedamos instalados esperando a que nos llegue la ley, por supuesto que no estamos entendiendo estos desafíos. Yo soy una convencida que necesitamos menos leyes
y mejores actuaciones. ¿Mm? Más hacerlo correcto, correctamente, por las razones correctas, ¿ah? Que es, en definitiva, la definición que yo le doy al compliance. ¿Para qué? Para crear confianza con los distintos grupos de interés, con los stakeholders. ¿Ah? Y una estrategia empresarial que esté bien definida, que duda cabe, asegura que la organización va a estar preparada para crecer, no importando los distintos desafíos que se nos vayan poniendo en el camino, y va a ser capaz de crecer de manera sostenida, sin seguir afectando el desarrollo económico futuro, en un mercado que no tiene por qué dejar de ser competitivo. ¿Mm? Y aquí retomo lo que les mencionaba hace un instante sobre la necesidad de competir en buena lid, ¿ah? De competir colaborando en aquellos espacios donde juntos somos mucho más potentes que de manera aislada. ¿Mm? Como por ejemplo para resolver desafíos de sociedad que tienen que ver con el cambio climático o que tienen que ver con discriminación de las mujeres. ¿Ah? Cuando somos capaces de competir colaborativamente para resolver esos desafíos de sociedad, por supuesto que estamos aspirando no solamente a tener una empresa con proyección, sino que estamos aspirando a tener un planeta con proyección. ¿Mm? Y por supuesto, yo lo veo así claro, ¿ah? Que hay una sinergia entre compliance y estrategia cuando somos capaces de integrarlo, cuando somos capaces de que trabajen de la mano. ¿Ah? Y esto, a mi juicio, es fundamental para el largo plazo de las organizaciones. Y hoy día, cuando tenemos una ola regulatoria, es como que las empresas no saben qué hacer, es así como que empiezan a dar vuelta en círculo, ¿no? Se dan vuelta en círculo y dicen, chuta, y hoy día tenemos temática de derechos humanos, equidad de género, comunidad, territorio, inclusión, lavado de activos, cambio climático, ética. Ay, Dios, ¿cómo vamos a manejar todas estas cosas? Ay, si todo esto hay alguien que me está pidiendo que haga algo, ley Karin, protección de datos, libre competencia, y suma y sigue. ¿Cómo lo están enfrentando las empresas? La mayoría, y esa por lo menos en mi experiencia, dándose vuelta en círculo, po. ¿Ah? Dándose vuelta en círculos como yo les ponía acá, ¡pam! Y nos damos y nos damos y nos damos vuelta diciendo ya, ya salió esta cuestión de la ley Karin, ya, ¿a quién se lo encargamos? ¿Al abogado o a la persona que está a cargo de las personas, valga la redundancia? En realidad son desafíos organizacionales que no los puede abordar un área, tienen que ser abordados de manera estratégica. ¿Y cómo se abordan de manera estratégica? Como lo han hecho siempre las empresas, con una perspectiva de riesgo. Los riesgos para las empresas siempre han sido oportunidades. Entonces, dado que todas estas temáticas, esta y muchas más, ¿ah? Están hoy día puestas en los escritorios de las organizaciones, tienen que ser manejadas como las empresas saben hacerlo, como riesgo. ¿Mm? Mirando en cada uno de los riesgos también oportunidades. Y al decir como riesgo, significa que dándole la relevancia en función del riesgo que tiene para nuestro negocio. No a todo por igual, porque si no, vamos a seguir dándonos vuelta en círculo. Efectivamente, hay temáticas, por ejemplo, de comunidad y territorio, que para ciertos sectores económicos es mucho más relevante en términos de riesgo que para otras, que puede ser una industria de servicios distinta a la industria minera, por ejemplo. Entonces, de mala forma, podríamos, la industria de servicios, manejar el riesgo de la misma manera que lo está haciendo la industria extractiva. Y lo que uno observa hoy día, y me voy a detener
en algo que se asocia al compliance, que es la ley de delitos económicos, la de responsabilidad de las personas jurídicas, donde uno mira hoy día que las empresas están preocupadas. No, ¿cuáles son los delitos? Los delitos que me impactan. Por favor, si las empresas no están para cometer delitos, lo que deben hacer las organizaciones es identificar dónde están los riesgos en el marco de la operación de esas organizaciones en que necesitamos hacer una gestión adecuada para mitigar la probabilidad de ocurrencia de determinadas acciones delictivas. Y evidentemente no son todas iguales. ¿Ah? Si es que vamos a creer que los 250 delitos que están contenidos hoy día en la ley de delitos económicos y que conllevan responsabilidad podrían conllevar responsabilidad para las personas jurídicas, mejor cerremos por fuera. ¿Ah? Porque ninguna empresa va a ser capaz de manejar 250 delitos. Y solamente delitos, perdón, riesgos, 250 riesgos. ¿Ah? Y solamente pensando en que esos son los riesgos de comisión de delitos económicos. Y a eso hay que sumarle el riesgo de la operación, el riesgo financiero, el riesgo comercial, el riesgo de cambio climático, el riesgo de la inteligencia artificial. O sea, no, tenemos que ser capaces de incorporarlo en la estrategia como lo sabe hacer la empresa, que es manejando adecuadamente los riesgos. Riesgo grande, acciones proporcionales a esos riesgos. Riesgos más pequeños, dejémoslos pasar. Hoy día, lo que suele ocurrir es que el gobierno corporativo reacciona solo cuando hay una crisis o cambia la ley. ¿Ah? Y hay un cambio de ley, vino la ley de delito económico, ay no, háganse cargo de esto. Cuando los primeros que tienen que hacerse cargo son los encargados de la estrategia. ¿Para qué? Para darle proporcionalidad al manejo de estas temáticas que son riesgos. ¿Mm? Y el compliance, ¿qué es lo que hace? Implementa controles apurados y de forma aislada y métale más control que le va poniendo palitos en la rueda al cumplimiento de la propia estrategia. Entonces se genera, a mi juicio, una cultura de cumplimiento que no es más que para la foto. Si yo tengo mi modelo implementado y certificado y con todos los timbres habidos y por haber, ¿y de qué sirve eso si es que le está haciendo un flaco favor a la consecución de las estrategias organizacionales? Y si es que le está haciendo un flaco favor es porque efectivamente nos hemos metido en un círculo vicioso donde la estrategia no es capaz de ver el valor estratégico del compliance. ¿Mm? La respuesta de las organizaciones es que se empiezan así, tal cual como estamos hablando hoy día de la permisología a nivel nacional. Lo que empieza a pasar en las organizaciones es que se empiezan a burocratizar en exceso. Ah, considerando este contexto, que es cada vez, por supuesto, más complejo, las organizaciones reaccionan como a tontas y a locas, ¿ah? Como así, como al corto plazo. Y en esto no es que yo le quiera hacer publicidad a una empresa en particular, pero me encanta la campaña que en este sentido está haciendo COPEC. ¿Ah? Olvidemos el cortoplacismo, olvidemos el cortoplacismo, pensemos en el futuro. Y para pensar en el futuro, no podemos tener estas estructuras organizacionales donde le ponemos controles, les ponemos trabas, le ponemos normas. Así no hay cómo. Así no hay empresa, no hay estrategia que resista. ¿Ah? Las empresas intentando mantener como la buena cara, sacarse una bonita foto, se llenan de burocracia innecesaria, de burocracia que finalmente le termina haciendo un flaco favor a los objetivos estratégicos de las organizaciones. ¿Ah? Y aquí por inercia, como las áreas no conversan unas con otras, entonces terminamos llenos de procedimientos inútiles que
solamente dejan contento al dueño de ese procedimiento que consiguió todas las firmas, o al dueño de la capacitación que consiguió que todos vieran el e-learning. Y en términos de impacto en la estrategia, cero. Y esta es una desconexión que estoy convencidísima que cuesta demasiado, demasiado caro a las empresas. Cuando el compliance y el negocio no conversan, modelos que nadie entiende, que nadie aplica, decisiones que aumentan los riesgos en vez de disminuirlos, porque cuando nos llenamos de controles em, y hay que producir y hay que vender y hay que llegar a las metas, terminamos empujando a que las personas se salten esos controles, se salten el procedimiento, porque hay una desconexión de lenguaje y de objetivo. ¿M? Cuando hay cultura del temor, ¿para qué decir? O sea, cuando... Y aquí, o sea, basta con mirar el día a día, miremoslo en nuestros propios hogares. Cuando le teníamos terror a nuestros papás, que yo soy de esa época, no, soy como de una transición, ¿ah? No le tenía tanto temor, teníamos buena, pero en general mis amigos le tenían terror, entonces terminaban haciendo cosas espantosas, pero no le contaban a los papás. Hoy día, y si es que somos capaces de vencer esa cultura del temor, donde no significa que no podamos meter la pata y cometer un error, pero tenemos la confianza suficiente para decirle a nuestro papá, metí la pata. Ajá. O cuando dentro de la organización tenemos la confianza suficiente para decir, chuta, parece que metí la pata y voy y lo transparento antes de que esto se convierta en una bola de nieve. ¿Ah? ¿Y cuándo me va a dar temor hacerlo? Cuando tenemos al personaje de compliance, al personaje de la auditoría, así como el Paco, que lo único que quiere es pasarnos la multa. No, eso no genera un ambiente adecuado para unir la estrategia con esta forma de hacer las cosas correctamente. Y termina generando el impacto totalmente al revés, aumentando el riesgo y los costos para la compañía. ¿Mm? El compliance excesivo, o sea, soy convencidísima de que es negativo, de que es nocivo, que terminamos gastando más plata de la que se requiere, botando recursos. Yo que vengo, soy ingeniero comercial, por lo tanto vengo de esta cultura de que hay recursos escasos y necesitamos jerarquizarlos adecuadamente. Eso al parecer hoy día se perdió, porque terminamos botando la plata con estructuras de control que en nada aportan a manejar los riesgos y mucho menos a las estrategias de las organizaciones. Hay también un impacto en la innovación, porque estructuras más rígidas, estructuras más pesadas, le, le restan cintura, ¿ah? Cintura a las organizaciones y por lo tanto hay un freno natural a la innovación. Competitividad reducida, requisitos innecesarios pueden afectar la capacidad de respuesta de la empresa, ¿ah? Em, extralimitando la interpretación de las propias regulaciones. Y aquí hay algo que ha estado aquí en la discusión pública hace algunos días, los famosos conflictos de intereses, como si conflictos de intereses fuera una mala palabra, o algo nocivo, cuando en estricto rigor todos tenemos conflictos de intereses. Lo importante es gestionar esos conflictos de intereses, no tenerlos, porque si no, para eso mejor nos quedamos acostados y no nos levantamos nunca más en la vida. Lo mismo sucede en las organizaciones. Lo importante es cómo resuelven esos conflictos de intereses. Que cuando está quien tiene el conflicto directo, se abstenga, cosas tan básicas como esas. No echarlo, no aislarlo, dejarlo fuera de No, cuando todos sabemos que tal persona tiene determinados conflictos, nosotros mismos vamos a cuidar a esa persona. ¿No? Si tenemos un gerente general que es
eh, primo, hermano, cuñado de voy a inventar, el ministro de Economía o el ministro de Hacienda, significa que tenemos que echar a ese gerente general porque es un PEP. Por favor, entendamos bien para qué se diseñó esta categoría de persona expuesta políticamente, para cuidar a esas personas que le dan un valor a la organización, protegerlo, que si es que no se vaya a creer que aquí las cosas se están haciendo por favoritismo, no, entonces creemos procedimientos adecuados, no cosas que no aportan. Lo que debería ocurrir es algo un poquitito distinto, que el gobierno corporativo esté liderando una visión estratégica del riesgo y la sostenibilidad, que el compliance acompañe desde el inicio las decisiones del negocio y que no solamente llegue al final a decir, no, esto no se puede, no, esto no corresponde. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el gobierno corporativo vaya a decir, ya, estos gallos están exagerando otra vez. ¿Y qué va a pasar? Se van a empezar a quedar aislados cada vez más sin que nadie los invite a la fiesta. ¿Mm? La organización debe ser capaz de integrar el compliance, la ética, la sostenibilidad. ¿A qué cosa? A su deber ser, el para qué, a su propósito y, ¿por qué no?, a su estrategia. ¿Mm? ¿Y cómo se ve cuando estas cosas conversan? Bueno, cuando conversan, se ve al compliance como un socio estratégico. Cuando está sentado en la mesa y cuando está totalmente integrado a la gestión organizacional, cuando entiende el negocio y el propósito de la organización y no únicamente dice, no, es que la ley dice tal que... Ese no es un compliance integrado. Cuando aporta decisiones con mirada ética y sostenible, cuando protege la licencia para operar y el valor de la organización, no cuando solamente está sumergido en códigos, controles, procedimientos, manuales. Mejora, estoy convencida de eso, la toma de decisiones cuando existe esta alineación estratégica entre el cumplimiento y los objetivos estratégicos que son cruciales para la toma de decisiones informales. Hay mucha más eficiencia y eficacia organizacional cuando las decisiones se toman alineadas. Y aquí sí rescato la importancia de que las organizaciones logren evolucionar, ojalá tener como pilar estratégico el hacer lo correcto correctamente. Ética, sostenibilidad, compliance, es finalmente la misma cosa. ¿Ah? Una concepción de integridad dentro de la manera como se lleva adelante el negocio. ¿Mm? Y eso sí que es mirar de manera estratégica. ¿Ah? Y esto nos permite también hacer una categorización de riesgos adecuado a lo que somos. Riesgos grandes, riesgos que se pueden gatillar. Bueno, le ponemos atención a los demás, como lo ha hecho la empresa siempre desde que esa empresa gestionar riesgos adecuadamente. Lo que pasa es que hoy día tenemos riesgos que son un tanto distintos, que aparecen para algunos un poco extraños, riesgos de derecho humano, ¿qué es eso? No, es mejor ni entender qué es el riesgo de derecho humano. Pero obvio, cuando tenemos una actividad, por ejemplo, un negocio que es intensivo en mano de obra, como la construcción, por ejemplo, el mundo inmobiliario, por supuesto que el riesgo de derechos humanos tiene que llevarse la estrategia. ¿Ah? ¿Y cómo se lleva la estrategia? Siendo claro que hay un riesgo relevante de que, dada la necesidad de contar con mano de obra para la construcción, por favor que no nos vamos a encontrar el día de mañana con trabajadores que vienen de tráfico de migrantes, por ejemplo. Y eso sí es relevante, pero no es relevante, por ejemplo, para la industria financiera considerar el riesgo de contaminación de agua, ¿ah? O considerar el riesgo de tráfico de especies vedadas.
No, sí para la industria del transporte. Eso sí podría ser un riesgo relevante que necesita estar muy bien conectado y alineado con la estrategia. Pero eso no lo vamos a lograr si es que desde la cúpula de las organizaciones, desde la concepción del gobierno corporativo, no lo estamos mirando de esta manera integral. ¿Mm? Y algunas claves para lograrlo: diagnóstico desde la estrategia, liderazgos comprometidos, comunicación clara y cercana, medición del impacto real. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, mirando el propósito. Y esto debiesen tenerlo clarísimo los líderes de las organizaciones, que para definir esa estrategia, teniendo claro el propósito, tienen que hacerse cargo de todo este entorno que hoy día le está pidiendo a las empresas que se comporten como ciudadanos corporativos. ¿M? Y una vez definido este propósito, por supuesto que tiene que cascadear de manera coherente con todo lo que viene a continuación, con las metas, por supuesto, con los procesos que se estructuran, que deben apuntar a cumplir el propósito, para qué las empresas están, la estructura, si vamos a hacer más planos, menos planos, cuántas gerencias, cuántas subgerencias, en fin, todo eso es lo que tienen que estar muy alineado con el propósito organizacional, los sistemas de información y, por cierto, la cultura, las personas. Cuando las personas estamos muy comprometidas con esto de hacer lo correcto, correctamente, en pos de conseguir el propósito de la organización, por supuesto que vamos a cometer menos errores y vamos a estar muchísimo más protegidos de que se gatillen riesgos indeseados. Y ese es un buen compliance. Si nos fijamos en esto y le ponemos encima y lo comparamos con esta esquematización que nos hace la ISO 37301 del compliance, es la misma gata. Pero como dice Miriam, y tú lo sabes muy bien, los mexicanos, la misma gata un poquito más revolcada, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de gestión organizacional, no es otra cosa que hacer gestión, planificar, hacer, verificar, actuar, pero teniendo integrado en todo el quehacer organizacional esta perspectiva de hacer lo correcto, correctamente, sin afectar a mi entorno, con este paradigma ético que nos trae la sostenibilidad de integrar todas estas materias a la misma gata. Hacer, planificar, verificar, modificar, etcétera. ¿Mm? Y esta frase de Colin Meyer, yo creo que resume de alguna manera lo que aspiramos a hacer y la perspectiva que nosotros debiésemos tener dentro de las organizaciones para no cometer estos errores de sobre-regular, sobre-controlizar. ¿Ah? Las empresas que no generan beneficios no tienen futuro. Entonces no podemos perder de perspectiva que las empresas tienen que seguir ganando. O sea, tienen que seguir teniendo números azules. Si no, estamos fritos. ¿M? Pero las que no tienen propósito no tienen sentido. Están aquí para nada. ¿M? Y los que estamos en este mundo, me imagino que estamos aquí con un sentido, con unas ganas de cumplir con algo. ¿M? Entonces, cuando somos capaces de conciliar estas dos cosas dentro de las organizaciones, que por supuesto que es mucho más difícil que cuando uno lo hace desde una perspectiva individual, porque desde una perspectiva individual conversamos con nosotros mismos, pero cuando lo hacemos desde una perspectiva estratégica dentro de una organización, tenemos que alinear muchas más voluntades, muchas más personas que tienen cada uno sesgos distintos, tienen em, profesiones distintas que los hacen ver el mundo dependiendo de la trayectoria que han tenido en la vida. Y eso es muy normal, no es que sean malos, no es que sean perversos. ¿Ah? El abogado ve todo desde un sesgo legal, es obvio, era que no, por supuesto. Los ingenieros comerciales vemos todo desde un punto de vista de la gestión, obvio,
no podría ser de otra manera. El trabajador social ve todo desde un punto de vista de la afectación a las personas, evidente. Entonces tenemos que ser capaces de conciliar todas estas miradas para darle sostenibilidad. ¿Y desde dónde se hace eso? Desde la estrategia. ¿Quién define la estrategia? La cúpula de las organizaciones, los líderes. Un gobierno corporativo bien instalado, bien armado, con un sentido de futuro, con un sentido de propósito, por supuesto que va a ser mucho más eficiente y eficaz en conciliar todas estas perspectivas multidisciplinarias que son fundamentales para tener empresas sostenibles. Y aquí ya me voy a ir apurando porque yo sé que estamos un poquito pasados. Si nuestras organizaciones integran el compliance como un eje transformador, no solo, yo creo, evitaremos colapsos en las organizaciones, sino que vamos a estar construyendo un mundo más sostenible, más justo, más resiliente, mejor para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras descendencias. ¿Ah? Y por qué no, también para los que hoy día estamos en esta tierra, si es que empezamos a mirar todo desde esta óptica de hacerlo correcto, correctamente. Y es un error considerar que el desarrollo sostenible, el compliance, no están o no deban estar alineados con el interés del negocio. Es totalmente lo contrario. El propósito es desarrollar actividades que sean rentables, que evitando los incidentes legales y de reputación permita conseguir ese propósito para el cual estamos en este planeta como organizaciones. Y no existe un interés del negocio y otro distinto del compliance. ¿Mm? Si es que el señor o la señora del compliance creen que ellos son así como semidioses que están al interior de la organización para salvar la empresa, eso es un error. La empresa la salvamos entre todos, ¿ah? Y desde la estrategia. ¿Mm? Y el rol del compliance en tiempos de cambios de paradigmas es hacer lo correcto de manera correcta. Eso es, a mi juicio, como un mantra que tenemos que ir aprendiendo. Debe enfocarse en el objetivo final, pero también en el proceso, en el cómo se hacen las cosas. No es solo aplicar normas, sino gestionar sostenibilidad. Necesitamos también simplificar los lenguajes para abordar problemas sociales que son comunes. Recuperar la esencia del compliance es fundamental, pero sobre todo, recuperar la esencia del negocio, recuperar la esencia de para qué cuando el hombre pasó de las cavernas a socializarse, decide hacer empresa para resolver desafíos de sociedad. Esa es la esencia del negocio. ¿Ah? Recuperar el propósito, el para qué estamos. ¿Mm? Y entonces, y aquí ya voy terminando, pues la Miriam ya me está mirando con ojos largos, de la imposición externa a la internalización de valores, en lugar de cumplir solo por cumplir, por una obligación, por una ley. El compliance cuando se alinea con la sostenibilidad, se alinea con el ESG, y eso con la estrategia se convierte en un reflejo del compromiso que tienen las organizaciones interno con la ética, con el hacer lo correcto y, ¿por qué no?, con el compromiso con los seres humanos, con el compromiso con el bienestar social. Estrategia y compliance, fundamental hablar el mismo idioma. Eso yo soy una convencida que hace la diferencia, ¿ah? Cuando no relegamos esto a una oficina gris, oscura. Eso, muchísimas gracias a todos por la atención y te devuelvo el micrófono, Miriam. No, al contrario, Tamara, gracias por el tiempo, la disposición. Yo creo que además una excelente charla, lo está mencionando en el chat, y hay algunas preguntas que queremos compartir. Y por otro lado, esa coherencia que tú hablas, que yo creo que es tan importante, que va desde la estrategia, quiénes conforman la organización y cómo se lleva a cabo finalmente. Y una pregunta principalmente menciona que dice el oficial de cumplimiento, quien debe informar al directorio, monitorear el MPDM.
puede ser una persona interna o externa. Otras veces piensan que ese rol recae en un controller, pero por motivos de ahorro de costo dentro de una organización. ¿Qué opinas tú al respecto? Aquí la respuesta que a los ingenieros comerciales asociados al mundo de la economía nos encanta. Depende. Depende, porque todo va a depender del tipo de organización de que se trate. Es distinto una farmacia de barrio de 3 dependientes, que también tiene un rol social, que también tiene que tener un compliance, pero no le vamos a pedir que, no, ahí ni siquiera es necesario tener una persona, no. Es el propio dueño el que puede ejercer esta perspectiva de hacer lo correcto correctamente, de velar porque no pasemos las fronteras de hacerlo legal, por supuesto, y mucho menos traspasar la frontera de hacer lo correcto. ¿Cuándo esto se empieza a complejizar? Evidentemente cuando las organizaciones empiezan a crecer. Y ahí a veces algunas organizaciones están como en un tamaño intermedio, que no les da para tener a alguien específico que se haga cargo de. Puede ser el de legal, puede ser el de auditoría, tiene que ser, también depende. Puede ser el de persona, cuando en los desafíos que se imponen para incorporar finalmente dentro de la estrategia esta forma de hacer las cosas y que hay que olvidarse que el compliance es el MPD. ¿Mm? Hay que olvidarse de eso, porque el MPD no es otra cosa, el modelo de prevención de delito no es otra cosa que una legalización del compliance al chileno, pero el compliance es mucho más que eso. Y hoy día, de las cosas importantes que trajo la modificación a la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, es que ojalá nos haya sacado del mate que necesitamos tener así con nombre y apellido un NPD. Para nada. Los sistemas de compliance existen en las organizaciones, solo que tenemos que redescubrirlos y a lo mejor llamarles de distinta manera. ¿Mm? Tenemos que ser capaces de levantar los riesgos asociados a esta responsabilidad de la persona jurídica. Sí, claro, pero no vayamos en contra de la esencia de las organizaciones. Si las organizaciones tienen ya un controller donde hay una cultura de control que permite que así sea, bien, pero si ya han evolucionado a que aquí necesitamos avanzar asentando la cultura organizacional, yo soy muy fan de que se le dé un rol protagónico a las áreas de personas. ¿Y por qué no? Organizaciones que tienen áreas de sostenibilidad también muy desarrolladas, perfectamente también podrían estar ahí. Por lo tanto, no hay una receta única. Mira, y ahí contestaste unas preguntas que venían más adelante en relación a recursos humanos, cuál puede ser el rol dentro de la organización. Y para cerrar, quizá cerramos con una pregunta que habla de las nuevas tecnologías o de la protección de datos, la ciberseguridad, la ley FinTech. ¿Cómo desde la óptica dice, cómo estos cambios regulatorios, datos personales, ciberseguridad, ley FinTech, cómo se integran en el compliance desde una óptica cultural? Ujú. Finalmente Sí, nuestro plan, la sí, es cultura. súper buena pregunta porque, de nuevo, creo que las organizaciones empiezan a dar vuelta en círculo, como yo les mencionaba, ¿cierto? Porque está la ley de datos personales. Ay, no, necesitamos nos cargo de esta ley. Datos personales, el de informática se hace cargo. Error, error. ¿Por qué? Porque es la estrategia, la cúpula, la que tiene que decir, ponerle como un paño frío. Ok, nosotros somos intensivos en manejo de datos, ¿sí? Entonces le vamos a dar una prioridad, ¿ah? Y si es que somos capaces de incorporarlo en esta lógica del compliance, por supuesto que va a tener un rol significativo el que maneja los datos, pero quien tiene que dirigir la orquesta en este sentido es el de compliance. ¿Para qué? Para no duplicar cosas, porque hay muchas cosas que la misma gata, Miriam, la misma. ¿Ah? Exactamente.
Oye, Tamara, agradecerte. Toda la audiencia nos ha mandado muchísimas gracias, una excelente presentación. Gracias por compartir tu conocimiento. Yo creo que Rosita Díaz ya comentó, vamos a enviar a todas las personas que asistieron a la charla para que la puedan tener. Y nuevamente, en nombre de la Facultad de Administración y Economía, agradecerte, Tamara, por esta excelente exposición y agradecer a todas las personas que nos acompañaron esta mañana. Sí, y recordarles que tenemos un diplomado, un diplomado donde tratamos de resetear a aquellos que ya están en el mundo del compliance para mirarlo estratégicamente, que es nuestro diplomado de implementación y gestión de compliance con perspectiva de sostenibilidad, que parte julio, En julio, exactamente. en julio. Así es que ahí a la Rosita pídanle Toda la la información. información, exactamente. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos por habernos Mu- acompañado y muchas gracias, Tamara, nuevamente. no, muchas gracias a Ya. ustedes, Miriam, a la universidad y a todos los que nos acompañaron hoy día en la mañana. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao.